porque justamente vamos a revisar estas últimas dos guías, ¿ya? Que eran del mismo tema, ¿ya? Por todas las dudas que han surgido al respecto y por los alumnos que no han entregado, ¿ya? Como les dije, les repito que yo he entregado, yo he recibido guías de varios de ustedes que están muy, pero muy bien, ¿ya? En general respondieron la mayoría a las actividades muy bien, ¿ya? Pero de otros no tengo la menor idea qué pasa con ustedes. Hola Paula, buenos días, hija. Hola. ¿Ya? La Kimberly, por ejemplo, no hemos sabido nada de ella en harto tiempo, entonces no sé, y más encima ahora no me active el audio, entonces no puedo saber. Sí, pero como que activó el audio y no se escuchaba nada. No se escucha nada, ¿ya? La Melissa. Melissa, hija, buenos días. Buenos días, profe. Mi amor, ¿cómo le ha ido con estas últimas dos guías? Bien, tía. Mi mamá me está ayudando un poco con la guía, pero bien. Ya, es que, mire, la idea sí, pucha, qué bueno que la ayude la ama, pero la idea es que también, ¿cómo se llama? Sea yo la que la ayude en el contexto de que, ¿cómo se llama? Que usted me pregunte directamente a mí, o que en este caso vamos a revisar qué hemos respondido de esa guía, ¿ya? Ya. Para que ya la pueda entregar. Así que tengan el guía, igual yo tengo el PDF del libro para que vamos revisando cómo tienen que contestar. Natanael. Natanael. Dígame, tía. Mi amor, ¿la guía las tiene ahí a la mano las dos últimas? Sí. Ya, eso necesito. Las guías en la mano ahí para que vaya marcando ahí dónde tiene que contestar, qué tiene que contestar o de qué parte del libro. Javier, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Tiene las guías ahí en la mano? Las dos últimas. Las dos últimas. ¿Tienes desactivado tu micrófono? Ahí sí. Las dos últimas guías, amor. Sí, las dos últimas, sobre ¿cómo se llama? Las enfermedades las infecciones de transmisión sexual y sobre los métodos anticonceptivos, ¿sí? Los métodos de prevención de la natalidad. Esas dos guías. ¿Las tiene? ¿No las tiene por qué? ¿Porque no las ha recibido o porque se le perdieron? ¿Qué le pasó? No puedo buscarla, pero... ¿No las fue a buscar? Pero si yo las mandé, pues amor, y entonces, ¿cómo no? Ya, diablo. El Javier, esas dos últimas guías entonces no las tienes. Ya, a ver, a través del mismo teléfono te las voy a enviar. O sea, del mismo, ¿cómo se llama? Del WhatsApp, o del WhatsApp del curso también, si de ahí mismo también las puedes descargar, si el profesor también las envió, ¿ya? Porque, ¿cómo se llama? Yo se las transmití. Aquí vamos. Paloma. 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 Hija, las dos últimas guías, la de las infecciones de transmisión sexual y los métodos de control de la natalidad, ¿las tiene ahí a la mano? Sí. Sí, las tiene ahí a la mano, ya. O sea, solo tengo una... Me llegó como una de ciencia solamente. ¿Cuál, hija? Mire, son dos las que vamos a revisar. Las infecciones de transmisión sexual, que es cortita, las infecciones de transmisión sexual y los métodos de control de la natalidad, esas dos. A ver. Voy a cerrar esta parte. Ya. Esta es una. Esta es métodos de control de la natalidad. Y esta es la otra. Infecciones de transmisión sexual.
¿Ya? A ver, lo que voy a hacer es compartir el libro, que yo sé que a lo mejor ustedes lo tienen, pero para que se vayan ubicando, porque parece que de repente no encuentran las cosas en los libros. ¿Ya? ¿Cómo tienen que ir contestando aquí? ¿Ya? Justamente esta página del libro, que es la 173, ¿ya? Aquí entonces encontramos el contenido o el objetivo sobre los métodos de control de la natalidad. ¿Ya? Chiquillos, quiero que presten mucha atención, estén prestando atención y mirando justamente en la pantalla si no tienen el libro a la mano, pero por último, para que veamos dónde está la información en el libro. ¿Ya? Los métodos de control de la natalidad son dos. Los métodos naturales y los métodos artificiales. ¿En qué están basados los métodos naturales? Basados en el conocimiento del ciclo menstrual. Muy bien, ¿ya? Tienen que conocer muy bien su ciclo menstrual para poder hacer uso de esos métodos. En cambio, los artificiales están basados en Uso de dispositivos En el uso. informáticos o barreras. ¿Ya? Uso de dispositivos, ¿no es cierto? Dispositivos externos, fármacos, que en este caso son los anticonceptivos en pastillas o inyectables también, y los de que son de barrera, ¿ya? Que son aquellos, entonces, tal como la palabra lo dice, es una barrera para el ingreso de los espermatozoides, ¿ya? Este método natural, entonces, que está basado, tal como dice ahí, en el ciclo menstrual, que es este calendario que nos está mostrando, ¿ya? Cuando el ciclo comienza con la menstruación, después sigue con la recuperación, que está ahí en verde, después viene el periodo de fertilidad, que bajo ningún contexto hay que tener, según nos indica aquí, relaciones sexuales en este periodo, porque es donde hay más riesgo de embarazo. Y después obviamente viene del día 17 al día 28, ¿ya? Donde es el proceso de continuación del ciclo, que en el caso donde hay embarazo, obviamente se asienta el ovocito, y si no, continúa el ciclo hasta su pérdida, ¿ya? ¿Cuáles son estos tres métodos basados en el ciclo? Este se llama Beijing. Y Beijing, Beijing, ¿ya? Con doble L, pronunciémoslo en castellano, Beijing. ¿Ya? ¿En qué está basado este método? en moco cervical. Exactamente, en el moco cervical, ¿ya? En la mucosidad, entonces, que nosotros podemos percibir, nosotras en este caso podemos percibir en el, ¿cómo se llama?, a través de la vagina, ¿ya? Que incluso se elimina, uno la puede ver también en la, ¿cómo se llama?, en la ropa interior. ¿Cómo debe ser la mucosidad? líquida. Ahí dice, líquida Líquida y elástica y transparente. líquida, elástica, intransparente, ¿ya? Ahí indica entonces que la mujer está en sus días fértiles. Por eso es muy importante saber la diferencia. Elástica, líquida y transparente. En cambio, cuando no son días fértiles, la mucosa es más bien densa, ¿ya? Es más bien densa, quiere decir que es un poquito más sólida y es más oscura. ¿En qué está basado el ritmo? En el ciclo menstrual. Exactamente, en los ciclos menstruales, en este caso entonces el calendario, que hay que analizarlo durante un largo tiempo para poder ver su periodicidad, ¿ya? O sea, si las condiciones se mantienen regulares. ¿En qué está basado la temperatura basal? En la temperatura basal. Claro, en la temperatura basal, ¿ya? Quiere decir que si la temperatura se eleva, ¿ya?, un promedio de menos
menos de 1 grado, o sea, si se eleva algo así 0,5 grados Celsius, ¿durante qué etapa del ciclo? La ovulación. Ovulación, ¿ya? Durante la etapa de la ovulación, donde está justo entonces entre el día 14 o entre el día 12 y 14. La temperatura se eleva alrededor de 5 grados. Ya, eso es el caso de los métodos que se llaman naturales. Billings, ritmo y temperatura basal. Ahora existen los otros métodos, que son los reversibles o artificiales, ¿ya? Tenemos entonces el Preservativo. preservativo masculino, ¿cierto? Este es el, Espermicida. bien, el espermicida, ¿ya? El espermicida, entonces, que lo que hace es alterar parte de la estructura de los espermatozoides, provocando su inactivación o muerte, ¿ya? Un espermicida, entonces, lo que hace es justamente inactivar o terminar, entonces, con los espermatozoides. Vamos al otro. Aquí está. Este se llama Diafragma. diafragma, que es un Látex. disco de látex, ¿no es cierto? Igual que el preservativo masculino, ¿ya? Están basados en este elemento, el látex O silicona. o silicona. ¿Mm? Tenemos entonces el diafragma, que es el método femenino, ¿ya? Que lo que hace es, ¿cuál es su Impide acción? el peso de los espermatozoides. Impide el paso, ¿ya? Este se coloca ahí, ¿ven? Dispuesto en el cuello uterino, ¿ya? Se coloca en el cuello uterino, ¿ya? Por lo tanto, al colocarlo ahí entonces, al ingresar entonces el, ¿cómo se llama? El pene al interior de la vagina, entonces, va impidiendo el paso de los espermatozoides. ¿Cuál es el otro? Dispositivo intrauterino, como digo. Dispositivo intrauterino, o T también conocido comúnmente, ¿ya? ¿De qué es esto? ¿De qué está hecho? De un artefacto plástico. O plástico. Es Con plástico componentes metálicos. metálico, ¿sí? Esto es plástico, ¿ven esa parte blanca? Bueno, aquí no puedo mover no puedo mover la pantalla. Esto es Cobre. plástico y esto es cobre, ¿ya? Eso es lo metálico, el cobre, que obviamente no provoca ninguna infección en el interior, a menos que obviamente una mujer sea alérgica a este tipo de elementos, y en este caso habría que retirarlo, porque también en algunas personas es imposible que lo puedan usar, ¿ya? Y lo que va, ¿cómo se llama? Lo que va eliminando esto, ¿ya? También forma un tipo de barrera, pero el tipo de barrera está basado básicamente en las dos líneas de la T, en la línea superior de la T, que es la que obstruye entonces los oviductos o trompas del falopio. ¿Cuál es el otro método? Anticonceptivos orales. Orales. Las pastillas anticonceptivas que están basadas en Hormonas que Hormonas. inhiben la evolución. la ovulación. Hormonas. Muy bien. Ovulación. La ovulación. ¿Ya? Ovulación. Sí, es difícil la palabra a veces pronunciar. Y tenemos entonces también el otro método artificial, que es el Preservativo femenino. ¿ya? Que también es una funda que es, de látex que se introduce entonces en la vagina igual que el diafragma, ¿ya? Todos ellos entonces, por los cuales les pregunto en la guía, son métodos que conocemos entonces como artificiales. Ahora,
Vamos a la otra parte. ¿Ya? Existen otros métodos, que son los artificiales parcialmente reversibles. Esto se llama La Vasectomía. vasectomía. vasectomía, ¿ya? Una vasectomía que, como muestra la imagen, produce un corte ¿en qué parte? En los conductos de los testículos. ¿Cierto? ¿Cómo se llaman esos conductos? Conductos Conductos deferentes. Deferentes, ¿ya? Este es un conducto deferente porque ese conducto trae desde la próstata, entonces, trae los espermatozoides, ¿ya? O sea, perdón, desde los testículos, dije, al revés, sorry. Desde los testículos trae entonces los espermatozoides, entonces, para ser expulsados por la uretra, ¿ya? Ese se corta o se anuda, ¿ya? ¿Qué dice que hacen aquí con ellos? Se cauterizan los conductos. Conducto. De esta manera, entonces, el semen ya no contiene a los Ah, contiene espermatozoides, ¿ya? espermatozoides. ¿Qué quiere decir que se cauterizan? ¿Qué quiere decir cauterizar? ¿Alguien sabe? ¿Quedan abiertos ahí? ¿O quedan sellados? ¿Qué creen ustedes? ¿Quedan abiertos o sellados? Quedan sellados, ¿ya? Eso significa cauterizar, ¿ya? El cauterizar es cuando se coloca, ¿cómo se llama? Se coloca calor sobre una zona, entonces, y se sella, ¿ya? Y se sella esa zona. Se cauterizan los conductos, entonces al cauterizarlo obviamente no pasan los espermatozoides y solo pasa el líquido seminal a través de la uretra. Tenemos entonces el otro proceso, que es la Ligadura de oviductos. oviductos, la ligadura de los oviductos, ¿ven? Ahí se hace un nudito. Se ligan o también se cortan, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos impidiendo entonces al ligar los oviductos? Se impide el encuentro entre el espermatozoide y el ovocito. Y el ovocito. Eso es lo que estamos impidiendo, que se encuentren, ¿ya? No se encuentran. Por lo tanto, entonces, es un método anticonceptivo entonces, que impide que se encuentren las dos células que producen el embarazo, ¿ya? Por tanto, son otros dos métodos artificiales, pero son parcialmente reversibles, ¿ya? En algunos casos a veces ha sucedido en que no se pueden revertir, ¿ya? En que no se pueden volver a veces a unir los conductos y obviamente, ¿cómo se llama? Al no poderlos unir, tenemos infertilidad con ese método. ¿Y cómo son reversibles, profesora? ¿Son a partir de una operación o algo así? Tienen que volverlos a operar. Ah, ok. Por eso son parcialmente reversibles. Digo que los tienen que volver a operar, o sea, obviamente el médico tiene que volver a unir estos conductos, ¿ya? Y al volverlos a unir, en la mayoría de los casos, por eso tienen un gran porcentaje de eficacia y de ineficacia, ¿ya? En algunos casos, obviamente, los conductos quedan totalmente viables, ¿ya? Y en otros casos quedan con algunas protuberancias o cualquier cosa que sigue los conductos, al final no transmiten los espermatozoides. Por eso, tiene que ser una muy buena operación, ¿ya? O más que la operación en sí, o sea, la operación en sí misma, ¿ya? Eso depende del cuerpo de cada varón también, porque el cuerpo del varón podría generar entonces algún elemento que impida también el paso, ¿ya? No es solamente el hecho de que la operación sea efectiva o no, y aquí también puede suceder lo mismo, ¿ya? Puede que la mujer genere algún elemento entonces en estos conductos que fueron cortados o ligados que también impide el paso. Por eso son parcialmente reversibles. Se puede operar de nuevo y puede resultar, como también puede que no. Ya. Y vamos a esta otra parte entonces.
de las infecciones de transmisión sexual. Antes de pasar a eso, nueva función. Método de control de la natalidad. Esta es la guía. Esta es la guía entonces sobre el contenido que acabamos de revisar. ¿Ya? Ustedes tenían que responder aquí entonces, perdón, acá. ¿Qué eran los métodos naturales? Que como vimos con el libro, ¿ya? Se basaban en el ciclo menstrual. Responder aquí qué características tiene el método del Billings, el de la temperatura basal y el del ritmo. ¿Ya? Ahora, es muy importante que puedan determinar qué ventaja o desventaja tienen estos métodos. ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Qué ventaja puede tener de partida? ¿Qué es lo bueno que tienen los métodos naturales? Que son más eficaces, algo así, dijo. ¿Son eficaces? Sí. No hay que operarse. No hay que operarse, ¿ya? Esa es otra ventaja, no es necesario intervenir. ¿Qué otra ¿Son ventaja naturales? podría tener? ¿Son naturales? Sí, son naturales, y al ser naturales, ¿qué es lo que menos interfiere aquí? En los métodos naturales. ¿Hay acción de las hormonas aquí o no? ¿Hormonas en forma artificial? No. No, pues no es cierto, porque no está tomando pastilla. Entonces, aquí no hay que operarse, no hay que consumir pastillas, ¿ya? No habría que estar ocupando a lo mejor algunos de los otros métodos, como son el diafragma, algunos de los otros elementos que son artificiales, ¿ya? Totalmente naturales. La ventaja es eso, es que son totalmente naturales. Ahora, ¿cuál es lo no tan bueno de esto? ¿Qué es lo no tan bueno? ¿Qué sería la desventaja? No siempre funcionan. No siempre funcionan, ¿ya? No siempre. ¿Y por qué no siempre? Porque según como vimos en el libro, esto requiere de un aprendizaje de la mujer de su ciclo durante un largo tiempo para ver que sus características sean constantes. Entonces, obviamente, la desventaja es que esto puede variar. Si no conoce bien el ciclo, no se debiera arriesgar, ¿ya? Porque tiene que conocer muy bien su temperatura, tiene que conocer muy bien cómo es su mucosidad cervical y cómo son los días de su periodo, ¿ya? Esa es la desventaja. Pero además tienen otra desventaja que tiene que ver con la otra guía. ¿Cuál es la otra desventaja de los métodos naturales? ¿Qué es lo que no controlan ellos? ¿Las hormonas? Están basados, es casi en un poco en las hormonas también, porque el ciclo está en hormonas. El ciclo está basado ¿cómo se llama? En la función de las hormonas. Pero los métodos naturales hay algo que no pueden prevenir bajo ningún contexto. Los ¿Qué es lo que no? días. ¿Ya? Y si el varón o la mujer, cualquiera de ellos dos, tienen algún tipo de herpes, por ejemplo, ¿el método natural podrá prevenir eso? No. No. No provienen enfermedades de transmisión sexual. Exactamente, de eso se trata. Esa es una de las grandes desventajas. Los métodos naturales no previenen ninguna infección de transmisión sexual, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante, a pesar de que yo use métodos naturales, ¿ya? Es usar el preservativo, que es el único elemento que previene la transmisión, ¿ya? En su mayor porcentaje. Ahora, lo que había que contestar aquí, que es de las páginas 166 y 167, ¿ya? Que me estuvieron preguntando sobre eso, se refiere a las necesidades que deben cubrir los padres sobre el concepto de la maternidad y la responsabilidad, ¿ya?
que se refiere a que obviamente a esta edad que ustedes ¿ya? No están preparados para ser padres porque hay que cubrir en los hijos muchas necesidades, ¿ya? Como la necesidad, como el derecho a la educación, el derecho a tener un hogar, ¿ya? El derecho a la alimentación, a recibir educación, ¿ya? El derecho a, ¿cómo se llama? A que, ¿cómo se llama? Que los hijos se puedan mantener seguros, el derecho al vestuario, todas esas necesidades que implican, ¿ya? El ser padres, ¿ya? El tener, ¿cómo se llama? El tener una maternidad y paternidad responsable que no se pueden cubrir cuando se es joven, ¿ya? Y que se cubren obviamente cuando se es adulto, ¿ya? Cuando ya se tiene un trabajo y se reciben los hijos teniendo obviamente todas esas otras necesidades cubiertas, ¿ya? Ahora, de lo que acabamos de ver de los métodos artificiales, ¿sí? Ese entonces es el preservativo Masculino. masculino, ese es el ¿Espermicida? el espermicida, ¿ya? Aquí, en la guía, porque unos yo lo vi que habían respondido en otra parte, ahí debajo de la imagen, ya aparece la letra P, por lo tanto, ahí hay que completar el nombre, ¿ya? Se lo estoy mostrando ahí, ¿ven? Preservativo masculino. Ahí hay que completar el nombre, ¿ya? Justamente donde está la letra hay que ir completando. El espermicida. Aquí el diafragma. Voy completando entonces el nombre en cada uno de estas recuadros donde se encuentra la imagen, ¿ya? Ahí tengo el, ¿cómo se llama ese? Dispositivo uterino. Dispositivo intrauterino, ¿ya? Dispositivo intrauterino. Y profe, yo le tenemos- puse DIU porque era más corto. Por supuesto, es lo mismo DIU, dispositivo intrauterino. Aquí tenemos a los Anticonceptivos oral. anticonceptivos orales. Y ese entonces es el Preservativo femenino. preservativo femenino. ¿Ya? Soy súper reiterativa en lo que le estoy diciendo, porque en algunos habían contestado el nombre aquí, cuando aquí lo que hay que hacer es describir, ¿ya? Ahí tienen que describir cada método, según lo que vimos con el libro en la página 170-171. Entonces aquí, por ejemplo, en el preservativo masculino, ¿qué tengo que responder? ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo voy a borrar las líneas de puntos, si alguien lo está haciendo, por ejemplo, en forma digital, y lo que tengo que contestar ahí es que esto es una funda ¿de qué Látex. es la funda? De látex. Que es una funda de látex con la que se cubre el pene antes del acto sexual. Con la que se cubre el pene antes del acto sexual, ¿ya? Ese cuadro es solamente para explicar, para describir, ¿ya? Para describir el método. Ahora, ¿cuál sería la ventaja? ¿Qué es lo bueno de este método? Que proviene las infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Esa es una ventaja. Previene las
ITS. Me faltó la R. Ahí. Previene las ITS. ¿Tiene alguna otra ventaja? ¿Previene el embarazo o no? Claro, obviamente también Ujú. previene las ITS, previene el embarazo. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja podría tener? ¿Podría prevenir enfermedades o nada que ver? Claro, sí, justamente donde dice previene las ITS, previene las enfermedades, previene el embarazo, ¿ya? Una desventaja, ¿cuál podría ser una Que desventaja? el condón se podría romper. Ya, esa es una desventaja, ¿no es cierto? ¿Ya? Que, ¿cómo se llama? Si se rompe, ¿ya? Es inútil, es inservible, no sirve, ¿ya? Que si se rompe, no sirve, ¿ya? No sirve para nada. Leí que tiene un 98% de eficacia en contra el embarazo, algo así leí. Sí, sí tiene ese porcentaje, ¿ya? Ningún método Tiene el tiene el 100%. absoluto, tiene el 100%, ¿ya? Ujú. Si se rompe, no sirve, ¿ya? ¿Qué Tiene más puede ser? entonces un 98, aquí lo vamos a ver, por ciento de eficacia, ¿ya? Es un buen Es de dato. látex. ¿Ya? Y hay ¿Qué es de gente látex? que es alérgica al látex. ¿Y hay Sí. gente que, qué dices tú? Que es Que es alérgica. alérgica. Ah, súper importante. Ya, ahí tenemos un dato importantísimo. Otra desventaja es que produzca alergia al material. Mm. Al material. ¿Ven? ¿Ven cómo salen las ideas, chiquillos? Entonces, básicamente, entonces, siempre previene las enfermedades, aun cuando con un 98%, pero claramente previene el embarazo si no entra ningún espermatozoide, puesto que estos están en el preservativo, ¿ya? ¿Y Por cuál lo es tanto, ajá, dígame nomás. cuál es el otro 2% de no efectividad? Así como, Claro, ¿cuáles pueden ser el 2% de las cosas? el 2% de la inefectividad Ujú. material. El 2% está basado justamente en esto, ¿ya? Ah, ok. En que el elemento, obviamente, ¿cómo se llama? Le produzca alergia a la persona, entonces no los pueda utilizar, ¿ya? Y tendría que buscar algún otro de un material que en este caso no le produzca, porque obviamente no son, son todos, digamos, del mismo material, pero en distintos grados de, ¿cómo se llama?, de composición. Y eso hay que leerlo realmente en los envases de cada uno, ¿ya? Porque unos contienen más silicona que otros, más esto que lo otro, ¿ya? Eso hay que leerlo en la composición del preservativo, ¿ya? Y obviamente en esto, ¿ya? En la posible rotura, ¿ya? Y Si el también de que el material sea como que menos firme, así como que se llegue a poder a romper más fácil, puede ser dependiendo de la calidad, del de la precio del calidad. objeto, ¿o no? Sí, sí, de la calidad. Tiene que ver Ah, esto con la calidad, ¿ya? Se rompen con facilidad si no es, digamos, la mejor calidad. Y no necesariamente las calidades tienen que ver con precios, sino por eso uno se supone que tiene que leer ¿cómo se llama? Las indicaciones de lo que uno compra, igual como lo compra en un alimento. Uno siempre lee, ¿cómo se llama? El informe nutricional, ¿no? ok. ¿Previene las ITS? Claro que sí. Sí. Claro. Entonces aquí ahí hay que contestar que sí, ¿ya? Que previene las ITS. En el caso entonces de un espermicida, ¿qué es lo que debiera contestar aquí? Responder ahí, que son sustancias, ¿ya? ¿Sustancias qué cosa? ¿Qué es lo que hacen esas sustancias?
Inactivan los espermatozoides. Exacto. Sustancias que alteran o inactivan. Describiendo entonces, de eso se trata, de describir, ¿ya? Y en la ventaja o desventaja, que eso es lo que más interesa porque el otro lo pueden ir sacando del libro. ¿Qué ventaja o desventaja tienen? No proviene infecciones No de previene. transmisión. Exacto. No previene las ITS. Esa es una desventaja. Tía, yo tengo una. No protege ¿Qué el otra? embarazo al 100%. Exacto, tampoco lo protege, ¿ya? No previene las ITS, no previene embarazo, ¿ya? No previene embarazo en un 100%, en absoluto. En este caso, obviamente, el preservativo masculino es mucho mejor, ¿ya? Es mucho mejor en ese ámbito, ¿ya? Pues los espermicidas tienen un alto porcentaje de efectividad, pero tienen un porcentaje en el cual no, ¿ya? ¿Qué ventaja tendría? ¿Qué ventaja tiene un espermicida? No sé. ¿Qué es más posibles fácil? ventajas puede tener? Sí, que es de fácil utilización, ¿ya? Igual que el otro. Para la gente que tiene, como por ejemplo, que es alérgica al látex. Exacto. Ahí está la mejor ventaja, ¿ya? Además de ser de fácil uso, entonces, que lo pueden usar las personas que son entonces alérgicas entonces al preservativo masculino, ¿ya? ¿Ya? De fácil uso, ¿ya? Y para las personas alérgicas al preservativo, ¿ya? Esa es la mejor de las ventajas. ¿Previene las ITS? No. No, claro que no, ¿ya? Ahora, el diafragma, ya sabemos, porque las descripciones, cosas que ustedes vayan viendo con el libro, lo que me interesa a mí es que esto, ¿ya? Esto sepan responderlo. El diafragma, ¿ya? ¿Qué ventaja tiene? Que no se puede una persona embarazada. Que no lo puede usar una persona embarazada, o lo puede usar, que no lo entendí, no escuché bien, ¿ya? El diafragma lo puede usar una persona que está embarazada, o no lo puede usar, porque esto no va a nivel de útero, va a nivel del canal vaginal, ¿ya? ¿Lo puede usar una mujer que está embarazada o no lo puede usar? Sí se puede usar. Claro que sí, ¿ya? Se puede usar en caso de embarazo, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene una alta efectividad con respecto al paso del espermatozoide, tiene un buen porcentaje de efectividad a impedir el paso. El diafragma impide el paso del espermatozoide en un alto porcentaje o no lo impide. ¿Sí? Sí, sí lo impide. Impide entonces
impide el paso del espermatozoide en un alto porcentaje, ¿ya? Previene las ITS, ayuda a prevenir las ITS, Sí, sí. Ayuda. Sí. ya. Previene las ITS. Por lo tanto, ahí contestamos que sí, ¿no es cierto? Que previene. Esa es una entonces de las ventajas. ¿Qué podría ser de desventajoso en este método? No protege contra infecciones de transmisión sexual. En este caso, o sea, tiene un alto porcentaje de protección, no digamos que en absoluto, pero tiene un alto porcentaje, ¿ya? Pero ¿qué podría suceder que tiene que ver, que es similar a lo que sucede aquí en el preservativo masculino? Puede que Se puede romper. Que también se podría romper, ¿ya? También podría romperse y también la mujer podría ser, ¿qué cosa? puede que tenga alergia al material. Claro, puede que tenga alergia al material, ¿ya? Obviamente al tener alergia al material. Entonces, sí las previene, igual en una buena efectividad, ¿ya? Pero una desventaja entonces que podría producir entonces alguna forma de alergia. Ay, me quedó mal escrita la palabra por todos lados. Ya. Sí, ahí sí. ¿Ya? En todo caso, en el siguiente método, el preservativo masculino, ¿previene el embarazo? Sí, sí, le pide. ¿Previene embarazo? Sí. ¿En un buen porcentaje? ¿O cómo se llama? ¿O hay casos de embarazo a veces con una T? Podría ser que, ¿cómo se llama? Hay incluso una gestación teniendo todavía la T en el útero. ¿Es así? Sí, han habido casos, ¿ya? Previene el embarazo, sí, en un alto porcentaje, ¿ya? Previene las enfermedades de transmisión sexual. El dispositivo previene las enfermedades o no las previene. Teniendo el dispositivo, ¿estamos expuestos a la, ¿cómo se llama?, a la transmisión de enfermedades o no? Teniendo un DIU. Acuérdense que lo único que nos prevenía en un buen porcentaje a las enfermedades de transmisión sexual son este tipo de métodos, ¿ya? El preservativo masculino, el preservativo femenino, en este caso también el diafragma, pero en este caso, ¿ya?, el DIU, ¿ya?, no previene las ITS, ¿ya?, no previene las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya?, pero sí tiene un alto porcentaje de prevención de embarazo, ¿ya? La desventaja, aparte de no prevenir ITS, ¿ya?, es que podría ser entonces que una mujer rechace el dispositivo, ¿ya? En que rechace el dispositivo entonces y no lo podría utilizar, ¿ya? En el caso de los anticonceptivos orales, ¿previenen el embarazo? Sí. A veces. A veces, quiere decir que no siempre. Ese es un 50-50. Sí, tipo 50%. Porque si uno se deja de tomar la píldora, puede quedar embarazada. Bueno, Correcto, ahí está entonces.
Bueno, en sí, el método es bastante eficiente, ¿ya? Es muy eficiente, ¿ya? Cuando no, es cuando obviamente hay inconstancia, ¿ya? En la, ¿cómo se llama? En el consumo. Sí lo previenen, ¿ya? No en el caso de un uso incorrecto. ¿Previene infecciones de transmisión sexual? No. No. En este caso, obviamente que no, ¿ya? Y en este caso, del preservativo femenino, la eficacia es muy similar a lo que vimos entonces en el preservativo masculino, ¿ya? Previene las ITS. Si se rompe, obviamente no sirve, ¿ya? Que también tiene un alto porcentaje de eficacia, pero también obviamente estamos, ¿cómo se llama?, supeditados a que si hay alergia al material tampoco se podría utilizar, ¿ya? Es sumamente importante eso de que esta parte se complete con todo lo que opinamos, ¿ya? Porque los otros lo van a sacar del libro, ¿ya? Pero aquí la importancia está en la opinión. En caso de esto, de la actividad 4, ¿ya? Aquí lo que teníamos que contestar entonces, ¿qué significa un método que sea parcialmente reversible? Que obviamente, por lo que ya analizamos, ¿ya? Puede o no ser efectiva, ¿ya?, la recuperación de las zonas ligadas o cortadas, ¿ya? Aquí lo que hay que hacer es, igual que en el cuadro anterior, nombrar el método, donde está la letra, ¿ya? No en la parte donde está la línea punteada, porque ahí hay que explicarlo, ¿ya? Aquí se explica y ahí arriba se nombra. Importante, esto me interesa. ¿Qué ventaja o desventaja entonces tiene una vasectomía? Se puede operar. ¿Ya? Que se puede operar o revertir. O revertir el proceso. ¿Y cuál sería la desventaja? Que quizás se pueda revertir el método. Ya, y la desventaja entonces podría ser que al revertir, si entendí bien lo que me dijo, que al revertir la operación, ¿ya?, se haya creado alguna adherencia o algo que igual impide el paso, ¿ya? Entonces que al revertir el proceso, ¿ya? Haya, al revertir, haya alguna obstrucción, ¿ya? Lo cual es lo mismo que tienen que responder acá. Copie y pegue. Listo, ¿ya? En el caso entonces de la ligadura también puede suceder lo mismo. Se puede operar o se puede revertir el proceso, ¿ya? Pero puede ser no tan efectivo si se produce alguna obstrucción en la zona. Chiquillos, no sé si les queda claro hasta ahí lo que hemos estado revisando sobre estos métodos. Chicos, ¿estamos o no estamos? Sí, profesora. ¿Sí? Profe, Cuénteme, lo escucho. no tiene nada que ver con la clase, pero se me había descargado el compu. Ah, no se preocupe, mi amor, sí, eso suele suceder, pero tiene que, tiene que tenerlo, ¿cómo se llama? A veces hay que tenerlo enchufado y con la batería al mismo tiempo por cualquier cosa, porque a veces uno los pasa a llevar el cable y los desconecta, ¿ya? Me interesaba mucho porque de acuerdo a lo que yo estuve recibiendo y vi de la guía entonces, o me estuvieron preguntando, era, ¿cómo se llama?
había que reformular esta parte para ver las ventajas y las desventajas, que es sumamente importante sobre eso. Y sobre este otro, ¿ya?, que estuvimos viendo la clase pasada, básicamente tienen que revisar ¿dónde está el libro? Aquí. ¿Dónde está el libro? ¿Ah? Aquí está. El libro, entonces, tienen que revisar todas estas informaciones en cada una de ellas, en cada una de estas enfermedades. Básicamente tienen que nombrar qué produce la enfermedad, ¿ya? Si es un hongo, si es un parásito, si es un virus. ¿Qué produce la enfermedad? Y alguna característica, si no tiene por qué ser muy largo, ¿ya? Lo que más interesa entonces es que nombre quién la produce y algunas sobre sus características, en cada una de ellas. Por ejemplo, la candidiasis, ¿ya? La enfermedad la produce Un hongo. un hongo, ¿sí? La produce un hongo. Y lo que más produce esta enfermedad es, ahí dice, irritación entonces en las zonas como en el pene o erupciones cutáneas, o sea, en la piel, y también un aumento de las secreciones vaginales o también a veces ardor y mal olor, ¿ya? ¿Quién produce la tricomoniasis o las tricomonas? Un protozoo. Protozoo, ¿ya? Un protozoo. ¿Cómo se llama? Las consecuencias de esto generalmente son muy similares en algunas son más serias que otras, pero la mayoría de ellas produce malos olores, producen irritaciones, qué sé yo. La sífilis, ¿quién la produce? Una bacteria. Una bacteria, ¿ya? Una bacteria. Este gráfico está ahí para representarles que la sífilis tiene un alto porcentaje de, ¿cómo se llama?, de transmisión, y es bastante dañina. Las clamidias o clamidiasis la produce una Bacteria. bacteria. Chiquillos, estoy justamente diciéndole eso porque además que la próxima unidad que vamos a ver tiene que ver justamente con estos seres vivos, las bacterias, los protozoos, los microorganismos en general, ¿ya? Los condilomas lo produce un Virus. ¿ya? El SIDA, obviamente ya sabemos que es un Virus. Un virus. Y ahí dice cómo se replica el virus, ¿ya? Y ahí vamos a las vías de transmisión, ¿ya? Antes, también les preguntó a la guía sobre, ¿cómo se llama?, qué formas de tratamiento hay. Las formas de tratamiento básicamente son medicamentos, ya sea, ¿cómo se llama?, antialérgicos, sea antimicóticos, como si en caso de hongos, o ya sea antibióticos, cuando ya son más serias como la de los virus, que hay que consumir antibióticos, ¿ya? Vías de transmisión de las ITS. Esto es sumamente importante para que lo contesten bien. ¿Cuáles son las vías de transmisión? ¿Ya? ¿Cómo sí se transmiten? Se transmiten por relaciones sexuales sin protección. Se transmiten por compartir agujas, ¿ya? Ya sea en una inyección, en un tatuaje o por las personas que se drogan. Sí se transmiten de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia, y sí se transmiten por transfusiones sanguíneas. Esas son las formas en que sí se transmiten las enfermedades, ¿ya? Cuando no se transmiten porque yo comparta servicios o cubiertos, ¿ya? No se transmiten por picaduras de insectos, no se transmiten por besarse, no se transmiten por tocarse, ¿ya? Aquí dice que, que no se transmiten al utilizar baños o piscinas públicas, sí y no.
¿ya? Sí, no, porque si, como le comentamos anteriormente, ¿ya? Si ha utilizado un baño una persona que tiene herpes genitales, puede dejar parte de esta infección en la taza del baño, en la tapa del baño. Entonces sí se puede haber transmisión de una persona a otra, ¿ya? Por eso encuentro no tan cierta. Sí y no, tiene un cierto grado de certidumbre y otro no, ¿ya? Formas de prevenir, obviamente. ¿Cómo las prevenimos? Con el uso de los preservativos, ¿ya? Ese es el gran previsor. Pero también se previenen las enfermedades. Con teniendo- abstinencia sexual. Exacto. Con uso del preservativo, con tener una pareja estable y no, ¿cómo se llama?, tener una pareja y otra, porque no sé qué tiene la otra persona, y con la mantención de la información. Es muy importante que nos mantengamos informados siempre, ¿ya? Chiquillos, esa era la finalidad de esta clase, el poder revisar cómo han ido contestando esas dos últimas guías, que son las, ¿cómo se llama?, son las últimas actividades de esta unidad, ¿ya? Así que, Javier, sobre todo, si estás atrasadito, ¿ya? La profesora Sandra y la profesora que le habla, estamos siempre dispuestas a ayudar, pero usted tiene que comunicarse con nosotros. Háblenos al WhatsApp y nosotros le ayudamos, pero tiene que comunicarse, ¿ya? Y yo le voy a mandar en su teléfono las guías que le faltaban, ¿ya? Sobre todo, todos los chiquillos que saben que la profesora Sandra está dispuesta a ayudarlo, háganlo, y yo también. Sus compañeros siempre me piden ayuda, ¿por qué usted no lo hace? Pídanos ayuda, ¿ya? ¿Sí? ¿Me escuchó? ¿Sí? ¿Me escuchó? Ya, eso. Muy importante que nos pida ayuda, por favor, ¿ya? Chicos, nos pasamos más de la hora y yo ya tengo que entrar con el octavo, pero teníamos que revisar toda esta guía, ¿ya? Así que nos vemos mañana los que vayan a entregar Chao, los tía. alimentos. Que estén Fue muy buena bien, clase. ¿ya? Súper bien, ¿ya? Chiquillos, nos vemos Chao, el martes, tía. próximo jueves. Ay, mis oídos. Chao. Cuídese. Ya, gracias, hijo.